Ejército, con la mesa de trabajo número 4, titulada Resultado y posibles implicaciones ante la pregunta: ¿se difumina la barrera entre seguridad interior y seguridad exterior? Esta es una pregunta que trataremos de absorberla en el transcurso de la jornada, de esta primera jornada, para lo cual me acompañan en esta mesa de trabajo distinguidos especialistas procedentes de la República de Colombia, de España y del Perú. Me estoy refiriendo a los señores Carlos Alberto Ardila, al señor Luis Camaño Aramburu, al señor general Rodolfo Robles Espinosa y al doctor Andrés Gómez de la Torre, quienes tendrán a su cargo las respectivas ponencias. Empezaremos el desarrollo de esta mesa con la ponencia del señor Carlos Alberto Ardila, no sin antes recordarles al distinguido auditorio, así como a nuestros invitados de esta mañana, de que disponen de 20 minutos para desarrollar su ponencia, y estas se van a llevar a cabo de manera sucesiva. El señor Carlos Alberto Ardila tiene una formación con los siguientes títulos de pregrado: profesional en ciencias militares y profesional en gerencia de la seguridad y análisis sociopolítico. De igual manera, ha obtenido los siguientes títulos de posgrado: es magíster en relaciones internacionales, especialista en seguridad y defensa, especialista en estudios políticos y diplomado en Estado Mayor. Actualmente se desempeña como docente e investigador en la Escuela Superior de Guerra de Colombia, la Escuela de Inteligencia del Ejército de Colombia y en la Universidad Militar Nueva Granada. Dejo pues con ustedes a nuestro distinguido invitado del día de hoy, el señor Carlos Alberto Ardila Castro. Muy buenos días a todos, un cordial saludo y el agradecimiento muy especial a los organizadores del evento, del gobierno peruano y del Instituto General Gutiérrez Mellado. El día de hoy me convoca a hablarles sobre un tema que en mi país ha tenido en los últimos 200 años una importancia relevante, que es el desvanecimiento de la frontera entre la seguridad interior y la exterior. Para eso me propongo desarrollar la siguiente agenda. Iniciar comenzando a hablar sobre el concepto de seguridad, cómo el Estado colombiano a través de la historia ha visto, construido, coincidido ese concepto, cómo después se entienden las amenazas y finalmente dar a entender, proponer a Colombia como una oportunidad de generar conocimiento en cambios de seguridad y defensa, utilizando como experiencia nuestro conflicto interno. Si vamos a la doctrina de seguridad y defensa y vamos a los diferentes manuales que se manejan dentro del Estado colombiano, se ha utilizado para la construcción del concepto de seguridad dos fuentes, que es las amenazas y los intereses. Si nosotros vamos al manual de seguridad y defensa de nuestro país, definimos a la seguridad como una situación en la cual se está libre de amenazas que impidan el libre desarrollo o la libre consecución de los intereses nacionales. Y en la historia de nuestro país siempre se han mirado a esas amenazas de la siguiente manera. Y podría traerle a ustedes una evolución desde el siglo XIX hasta el día de hoy. Y se inicia en el siglo XIX con la concepción del interés ligado a las amenazas internas. Esto se ve materializado en los diferentes conflictos
políticos de la construcción del Estado colombiano. En nuestro país nos la pasamos gran parte, si no todo, el siglo XIX en una lucha interna por establecer dos modelos de construcción del Estado, uno federalista con una ideología liberal y uno centralista con una ideología conservadora. Esto hizo que las amenazas se vieran más desde el interior del Estado que desde el exterior. Y podemos datar, citando a un doctor colombiano, el doctor Carlos Patino Villa, en su libro Guerra y Formación del Estado en Colombia, que ocurrieron aproximadamente 11 conflictos internos. 11 conflictos que nacen de una vez terminada la gesta emancipadora, la guerra de independencia, en el año 1820. Este primer conflicto fue el conflicto de los Supremos, en donde los generales que participaron en la independencia comienzan a luchar por el poder y comienzan a luchar por el poder de implantar un sistema político en nuestro país. Y termina iniciando el siglo XX con la guerra de los 1000 días, en donde el concepto centralista y la ideología conservadora se impone después de un conflicto que, entre otras cosas, no nos dejó ver una amenaza externa, que era la pérdida de Panamá. Estábamos más centrados en pensar en nuestro país que las consecuencias que podría generar no tener Panamá. Entonces, esto da que gran parte del siglo XIX, lo interior está ligado a guerras civiles y es de mucha importancia, y lo exterior es poco importante. Llega el siglo XX y tenemos unos 30 años de paz que se llama la hegemonía conservadora, y desde los años 40 comenzamos a revivir el mismo conflicto interno, pero ya no eran centralistas y federalistas, sino liberales y conservadores, que es el periodo que comúnmente se conoce como la violencia partidista, en donde el interés del Estado colombiano está ligado en el conflicto interno. Se da alguna importancia a lo externo. En esta época podríamos datar dos conflictos internacionales importantes en los cuales el Estado colombiano participa, que es el conflicto amazónico en los años 30 y la participación de Colombia en la guerra de Corea en la década del 50-60. Pero sigue estando muy ligado el interés del Estado colombiano en lo interior. Esto también se ve reflejado en el conflicto que estamos en este momento, que el conflicto partidista liberal conservador muta a un conflicto entre el Estado colombiano y grupos de guerrillas marxistas-leninistas que quieren imponer un modelo de Estado diferente al democrático que nosotros hemos tenido. Colombia podría ser un caso paradigmático en la región. Nuestro país, salvo tres años de la dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinilla y un año del gobierno militar, de la Junta Militar, que entrega nuevamente a la democracia, Colombia ha tenido en la región uno de los periodos de democracia más grandes. Eso nos ha hecho querer defender ese sistema y nos ha hecho que en el concepto de seguridad lo hemos centrado siempre hacia el interior. También esto se ve reflejado en las capacidades que tiene nuestro Estado a nivel de fuerzas militares y de policía, que todas están centradas a capacidades internas, dejando a un lado las capacidades externas. Finalmente, vamos a mirar qué pasa y cuáles son los retos que se dan hacia el siglo XXI. En la sociedad colombiana se ha dado un gran debate hacia dónde debemos orientar el tema de la seguridad, y ha primado en este momento darle una importancia tanto a lo interior como a lo exterior. Máxime cuando estamos a puertas de un proceso con los dos principales grupos guerrilleros que delinquen en nuestro país, las FARC y el ELN. Esto nos genera unos nuevos retos y repensar el concepto de seguridad y repensar las capacidades que tiene el Estado. Quisiera argumentar más con esta gráfica, en donde podemos observar que gran parte del siglo XIX fueron conflictos políticos internos, que solamente en el siglo XX encontramos dos ejemplos de una guerra externa, y encontramos en el siglo XXI un conflicto interno que todavía
va siguiendo, y que aunque el gobierno está desarrollando diálogos de paz, el conflicto podría, entre otras cosas, mutar a un conflicto de características ya no subversivas, revolucionarias, sino un conflicto delincuencial. Escenario que ya ocurrió con las Autodefensas Unidas de Colombia, que se desmovilizaron y generaron bandas criminales. Hay un estudio interesante del año pasado, antepasado, de Insight Crime, en donde plantea unos escenarios, y de tres escenarios, los tres escenarios giran hacia una posible bandolerización, criminalización de reductos de las FARC que no se acojan al proceso de paz que están desarrollando en este momento con el gobierno. Las amenazas siempre las hemos entendido en nuestro país entre tradicionales, y esa amenaza tradicional, desgraciadamente, siempre ha sido lo interno, y no tradicionales. Y siempre se ha generado en nuestro Estado un choque entre la asimetría y la simetría. Choque que ha definido la estructura y la configuración de, entre otras cosas, nuestras fuerzas militares. Finalmente, entre lo tradicional, lo no tradicional, lo asimétrico y lo simétrico, se han configurado las amenazas. Estas amenazas, según el Ministerio de Defensa y según el Comando General de las Fuerzas Militares, podríamos encontrar en tradicionales conflictos fronterizos, conflictos por recursos naturales, cambio en el balance militar y finalmente insurgencia. Y en las no tradicionales, el terrorismo, los desastres naturales, el crimen organizado, las amenazas cibernéticas, fenómenos políticos que afectan nuestro sistema democrático o nuestro sistema de gobierno, la corrupción, entre otros. Mirando esto, se han desarrollado diferentes enfoques en el concepto de seguridad. E inicia con el concepto tradicional, entre otras cosas, donde el Estado era el elemento a proteger. Cambia con el concepto de la multidimensionalidad y se toma el concepto que estaba trabajando en la Organización de Estados Americanos, en donde se fijan no solamente amenazas del Estado, sino se entiende amenazas hacia la sociedad. Y finalmente, ahorita, teniendo en cuenta el concepto de Naciones Unidas, se está explorando el concepto de seguridad humana. Eso ha hecho que desde el mismo Estado y la academia no se haya podido determinar, en el caso colombiano, finalmente, qué es lo externo y qué es lo interno. Esto lo podremos ver también reflejado en algo que Colombia no puede dejar a un lado. El sistema internacional en este momento, según la idea tomada de los esposos Toffler, se caracteriza por ser incierto y por ser cambiante o turbulento. Esta incertidumbre y este cambio nos genera a nosotros también que la aplicación del poder de la seguridad del Estado entre a, en este momento, ser fácil de obtener, es muy difícil de conservar y es muy fácil de perder, tomando la idea de Moisés Naim en su último libro, El fin del poder. ¿Qué pasa? En Colombia, como ha primado el concepto interior, el poder aplicar la seguridad interna ha sido muy difícil. ¿Por qué? Porque en algunos momentos no se ha tenido, o en algunos momentos no se ha tenido una legislación que, entre otras, acompañe la actividad de fuerzas militares y de policía, generando en algunos casos dificultades para los propios funcionarios en temas legales y en algunos casos se han visto implicados en problemas con la justicia. ¿Qué respuesta ha dado el gobierno colombiano? Y no me quisiera ir hasta el siglo XIX, sino quisiera traer un ejemplo de la actualidad. Y es las diferentes políticas que, entre otras cosas, si vamos al concepto duro y puro de la política, no serían políticas sino programas de gobierno, porque finalmente nuestro país no cuenta con una política de seguridad y defensa como tal, como muchos de los países, la gran mayoría de los países de la región, pero han sido unos programas de gobierno que inician con el presidente Álvaro Uribe Vélez y que han sido continuados por el actual presidente, el doctor Santos. El primer ejemplo es la política de seguridad democrática, partiendo de un principio. El presidente Uribe planteaba que el Estado podría generar un círculo
virtuoso con el cual la seguridad generaría confianza, la confianza generaría inversión, la inversión generaría empleo, el empleo generaría impuestos y esos impuestos generarían bienestar social. Y la filosofía última de la política de seguridad democrática era consolidar el poder del Estado en todo el territorio colombiano. Esa política dio unos resultados que quisiera utilizar datos del último informe del Ministerio de la Defensa de mi país, salido en agosto de este año, y solamente voy a colocar dos ejemplos. En el tema de homicidios, pasa del 2004 de aproximadamente 20.200 homicidios al año a el 2013, en el cual hemos reducido a 15.000 homicidios al año. La cifra puede resultar del 2013 puede resultar muy grande, pero en este periodo de tiempo hemos logrado bajar aproximadamente 5.000 homicidios. Eso es el tema de homicidios. Y en otro dato es el homicidio el homicidio violento generado hacia grupos, determinados grupos de la población. Pasa lo que se caracteriza como una masacre. Pasa de 263 en el 2004 a 104 en el 2013. Esto nos puede hacer ver que esta política ha tenido unos buenos resultados. Fue tan buenos los resultados que la política cambió con el actual gobierno y pasó a llamarse política de seguridad democrática a una política de consolidación de la seguridad democrática, entendiendo también el Estado que no solamente eran acciones militares lo que podrían generar un cambio dentro de la situación nacional, sino el acompañamiento del Estado a estas acciones militares. No es una teoría nueva, es una teoría que se viene desarrollando dentro de fuerzas militares en Colombia y viene de la experiencia que tuvieron algunos oficiales cuando estuvieron en la guerra de Corea, que era acompañar los procesos militares de desarrollo y del bienestar que el Estado puede generar. Y finalmente, se está aplicando en este momento la política integral de seguridad y defensa para la prosperidad, que en este cambio de gobierno se va a dar la continuidad. Esta política genera unos retos importantes para el Estado. ¿Cuáles son estos retos? Primero, crear condiciones de seguridad para la ciudadanía. El segundo, avanzar en un sistema de capacidades disuasivas creíble, integrado y interoperable. Colombia, históricamente, en la parte estratégica, sus capacidades no han estado al mismo nivel que los diferentes países de la región. Contribuir a la atención oportuna de desastres naturales, fortalecer la interinstitucionalidad y el bienestar del sector seguridad y defensa, llevar a un mínimo histórico la Producción Nacional de Narcóticos y finalmente desarticular los grupos al margen de la ley y crear condiciones suficientes para la seguridad y la consolidación. Eso impone unos retos al Estado, centrando la acción del Estado en la protección de la población. El primer reto es la interagencialidad o la interinstitucionalidad. Cómo llevar a colaborar armónicamente las diferentes instituciones del Estado para conseguir el fin último que es la paz y generar una sinergia positiva que le permita al Estado colombiano proteger a su población. Desarrollar una cobertura estratégica que lleve el poder del Estado a cada uno de los rincones de nuestra geografía. Con esta cobertura estratégica pretenderíamos una protección de activos estratégicos tanto de lo político, económico, social y militar, para con esto contribuir al desarrollo, ligado a la construcción del desarrollo, a alcanzar la protección del medio ambiente y finalmente, protegiendo el medio ambiente, gestionar recursos o gestionar riesgos, ante desastres naturales. Estos son los retos que plantea la política que está desarrollando en este momento. Finalmente, en el caso colombiano, el desvanecimiento entre la línea de lo exterior, de la seguridad externa y de la seguridad externa, históricamente no se ha visto y siempre hemos vivido en ese, como decía Claudio, en
en ese estado gris claro, en el cual no hemos podido definir acertadamente cuál es esta diferencia. Como conclusiones, en Colombia el concepto de seguridad está obligado principalmente a preservar el interés estatal. La frontera entre lo interno y lo externo ha estado definido por las amenazas, ganando el concepto de seguridad interna. En este momento es difícil definir las amenazas, qué amenazas internas o externas. Y finalmente el reto para el Estado colombiano es dar una respuesta desde lo interagencial o institucional, generando soluciones multidimensionales. Gran parte de la reestructuración o el pensar cuáles van a ser nuestras capacidades de seguridad y defensa en un futuro en el cual no haya un conflicto con los grupos armados ilegales o con los grupos guerrilleros, es darle a nuestras fuerzas militares una capacidad multidimensional, entendiendo que nuestros estados no tienen los suficientes recursos, no cuentan con los suficientes medios para especificar estas, cada una de las fuerzas tengan una misión específica. Entonces, para maximizar estos recursos, para buscar mayor beneficio, se plantea y se está trabajando en consolidar unas fuerzas militares y de policía que respondan a escenarios multidimensionales. Esto es todo. Muchas gracias. Muy agradecido al señor Carlos Alberto Ardila. En efecto, Colombia representa un caso exitoso de cómo la seguridad interna y externa se conjugan en una estrategia que involucra a todo el aparato del Estado. Aparato del Estado que se potencia para enfrentar el reto, como hemos podido apreciar, y que la comunidad internacional está expectante. Una muestra de ello es la política integral de seguridad y defensa para la prosperidad implementada por el Estado colombiano. Muchas gracias nuevamente a Carlos Alberto Ardila. Presento a continuación al señor Luis María Camaño Aramburu. Nuestro distinguido invitado es secretario general del Instituto Universitario General Gutiérrez Mechado de España. Es coronel de Infantería de Marina, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Relaciones Internacionales por la Fundación Ortega y Gasset, diplomado en Estado Mayor de la Armada. Asimismo, ha prestado servicios por 7 años en el cuartel general de la OTAN en Bruselas, el Estado Mayor Militar Internacional, y en el Departamento de Operaciones de Paz de Naciones Unidas, cito, en Nueva York, habiendo asimismo participado en distintas operaciones de paz. Dejo pues con ustedes para los próximos 20 minutos a nuestro distinguido invitado Luis María Camaño Aramburu, para quien solicito un aplauso. Bueno, por supuesto, lo primero agradecer a la Serena y a todo las profesoras chilenas la invitación. Me permitirán dentro del instituto que no agradezca al instituto porque soy parte interesada, entonces sería un poco presuntuoso por mi parte agradecerme a mí mismo estar aquí. Bueno, si a mí me hubieran encargado este trabajo hace 3 años, pues hubiera sido bastante más difícil de llevarlo a cabo. No quiero decir que no haya trabajado para hacerlo, pero hubiera sido más difícil. ¿Por qué? Porque hasta hace 3 años no había un documento oficial español, del gobierno español, sancionado oficialmente, en donde uno pudiera encontrar claramente cuál es el concepto de seguridad nacional. Había, evidentemente, no quiere decir que no hubiera una estrategia, que no hubiera unos documentos, pero normalmente eran documentos sectoriales en el ámbito del Ministerio de Defensa, en el ámbito un poco de interior. Nos tendríamos que remontar seguramente para este trabajo pues, a la revisión estratégica del año 2003, revisión estratégica de defensa, documento, por cierto, de 359 páginas. Los militares, cuando nos ponemos a escribir, somos verdaderamente buenos. En cambio, la Estrategia de Seguridad Nacional, que es el documento básico que yo me parece, pues tiene simplemente 53. Otro documento
documento importante era la Ley de Defensa Nacional del año 2005, en que en su bonito y buen preámbulo tenía unas consideraciones que se podían considerar de tipo estratégico y con el concepto de seguridad, pero estaba hecha en el ámbito sectorial de defensa con las consecuencias que eso puede tener, ¿no? También cada 4 años el gobierno elegido emite la Directiva de Defensa Nacional, que también tiene sus implicaciones y sus consideraciones de seguridad estratégica. Pero repito, son todos documentos sectoriales. Tuvo que llegar el año 2011, y hay que reconocérselo al gobierno anterior, al gobierno del presidente Zapatero, para emitir un documento como es la Estrategia de Seguridad, ya veremos que no es exactamente que su principal digamos, mérito fue el elevarlo al nivel de desarrollarlo en presidencia del gobierno, con todo lo que eso significa. Porque como ayer también se dijo aquí en algunos de los participantes, en general también los gobiernos de mi país han sido hasta ahora un poco reticentes a tratar estos temas de seguridad nacional de una forma tan oficial y tan elevada. Ese fue el mérito del año de la estrategia que se llamó entonces Española de Seguridad. La estrategia española de seguridad del 2011 duró poco. Fue aprobada por el gobierno, fue, digamos, aceptada por el partido entonces de la oposición hoy en el gobierno, pero bueno, el gobierno cambió a los pocos meses, no se desarrolló, y el nuevo gobierno del Partido Popular, actualmente el gobierno del presidente Rajoy, cambió el documento. No hay unas grandes diferencias entre uno y otro, no hay unas grandísimas diferencias, prácticamente la estructura es la misma. Incluso las cosas, los temas conceptuales son prácticamente muy parecidos. Quizás por recalcar dos diferencias. Una es la denominación. La anterior se llamaba Estrategia Española de Seguridad, esta se llama Estrategia de Seguridad Nacional, y no voy a entrar en detalles, pero bueno, no les oculto que el término nacional pues tenía unas ciertas reticencias a ser empleado en ese documento. No las hay ahora, y la estrategia actualmente se llama Estrategia de Seguridad Nacional. Y la segunda, digamos, diferencia pues está más diluida en el documento, hay que profundizar un poco más en él, y es quizás un enfoque menos, llamémosle, multilateral, menos multilateral de lo que son los intereses nacionales y de lo que el gobierno actual concibe como seguridad nacional. En el anterior prácticamente no se consideraba que ninguno de nuestros problemas, de amenazas o riesgos, tuviéramos que resolverlos por nuestros propios medios, y lo confiaba todo a la acción multilateral. En este no se abandona en absoluto, porque es imposible, pero bueno, admite en algunos puntos que hay unos intereses específicamente nacionales y que no los tendremos que resolver con nuestras capacidades de tener que acudir a capacidades multinacionales. Repito que está muy diluido, pero esas son un poco las dos diferencias. Bueno, no vamos a entrar porque no hay tiempo cómo se hicieron uno y otro documento. Lo que sí es verdad que participaron no solamente miembros del gobierno, sino instituciones académicas, instituciones de todo tipo, y ha sido un documento bastante bien elaborado y bastante consensuado por todos los sectores de la sociedad. Todo lo que hemos hablado aquí, todo lo que se está hablando del concepto de seguridad humana, está reflejado en él. O sea, está perfectamente identificado con los conceptos que aquí se hablan, y por supuesto cuando veamos ahora los riesgos, amenazas que describe, con la multidimensionalidad que tanto nos ocupa en estos días. Pero yo quisiera hacer un apunte de una multidimensionalidad de otro tipo. Ya lo sé, que académicamente no tiene nada que ver. La multidimensionalidad pues viene de la cantidad de amenazas distintas, no solamente las tradicionales, pero sí en el documento que estamos analizando y que yo les estoy tratando de transmitir, hay una idea que casi podría decir que es obsesiva, que es la implicación de todos los sectores de la sociedad. Hasta hace poco, por lo menos en España, como dije antes, se entendía que esto de la seguridad es una cosa de los militares, si acaso de los militares y de las fuerzas de seguridad del Estado y nada más. Es verdaderamente obsesivo en el documento e insiste una y otra vez en la implicación de toda la sociedad, de todas las administraciones, de todos los niveles, del sector privado, la colaboración, seguridad pública, seguridad privada es fundamental, y de la sociedad en general, y lo dice, de los ciudadanos, de todos los ciudadanos. Es un elemento verdaderamente fundamental en todo el concepto de...
La estructura pues, tiene 5 capítulos. En el primero, una visión integral de la seguridad. Lo vamos a ir viendo muy por encima, desde el enfoque que nos centra, que es la difuminación entre la barrera de seguridad interior y exterior. La seguridad de España en el mundo, riesgos y amenazas, líneas de acción, que es las medidas para contrarrestar o para disminuir esos riesgos y amenazas, y el sistema de seguridad nacional. Una cosa fundamental y verdaderamente importante en el nuevo documento, que no lo había en el anterior, es que hay una definición clara de lo que entiende el gobierno español y actual por lo que es seguridad nacional. Tienen ustedes ahí en la pantalla. Y esa definición nos lleva entonces a lo que estamos hablando. Figuren ustedes, en la primera parte es la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar de los ciudadanos, seguridad humana, en todo lo que se habla, está incluido en la definición. El concepto tradicional de toda seguridad nacional, garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales. Y la última parte, pues digamos, la implicación. Todo eso es necesario por una contribución con nuestros socios aliados a la seguridad internacional. Esa es. Yo diría aquí en cumplimiento de los compromisos asumidos, pero yo añadiría en cumplimiento de los compromisos asumidos, que es un poco a lo mejor egoísta, y esto es una postura mía, y todo lo que estoy hablando es de mi cosecha, y no en cumplimiento de los compromisos asumidos en tanto en cuanto vayan de acuerdo con nuestros intereses. Uno está en una alianza porque entiende que algo va a conseguir de esa alianza. Bien, pues esta es la definición de seguridad nacional que orienta todo el documento. Otro elemento importante son los principios informadores de la estrategia de seguridad nacional. Lo primero, lo que hemos hablado, lo que ya sabemos, visión integral y amplia de la seguridad nacional, abarca todo, ya lo veremos luego cuando veamos los modelos. Importantísimo lo que dije antes, unidad de acción, unidad de todos los elementos de la sociedad, los elementos privados, el sector privado, los ciudadanos todos en una consecución de un mismo objetivo. Y ha señalado también un elemento, un principio que es el de resiliencia. La resiliencia es un término que ya no se puede andar por este punto de la seguridad nacional y de la estrategia sin emplear el término resiliencia. Yo no soy ingeniero, creo que viene de la ingeniería, pero es algo así. Ahora mismo no tengo la definición que está incluida en el documento. La resiliencia es la capacidad de adaptación y capacidad de recuperar la situación anterior cuando se ha producido un efecto proveniente del exterior sobre el elemento humano, el elemento material. Bueno, pues eso es un elemento orientador e informador de la estrategia de seguridad nacional. Tratar de recuperar la situación anterior cuando ha sido afectada por alguna acción. Bien, el capítulo segundo nos habla de la seguridad de España en el mundo. Va describiendo los diferentes escenarios y va diciendo cómo nos afectan. ¿Cómo nos afectan? Y aquí hay, entonces yo casi podría terminar mi intervención, porque la pregunta del trabajo, la pregunta del panel en el que estoy es: ¿se difumina la barrera entre seguridad interior y exterior, la postura española? Y yo les diría, sí. Hay una frase que leo textualmente en este capítulo segundo, antes de introducir los diferentes escenarios, y dice: ya no es posible, leo textualmente, distinguir entre seguridad exterior e interior, pues los acontecimientos que transcurren más allá de las fronteras nacionales pueden impactar directamente en nuestro país. Luego está claro que se difumina. Entonces, señores, yo ya puedo terminar y sobran 12 minutos y 25 segundos para la siguiente, pero no va a tener esa suerte. Bien, entonces vamos a ir pequeños detalles de los diferentes escenarios que contempla escenarios que contempla la estrategia. El primero de la Unión Europea. Ustedes sabrán, y si no lo saben, pues yo les lo recuerdo, que prácticamente el 80% de la legislación española es automáticamente transmitida de directivas o de legislación europea. Luego, la legislación de la Unión Europea que se transmite o se transpone automáticamente a nuestra legislación, no hace falta nada, está así, pues se transpone automáticamente, afecta a todos los sectores de la actividad. Hay siempre la anécdota que se dice, me parece, de Inglaterra, que
estaba, porque hasta el tamaño de las manzanas lo determina la Unión Europea, no puede ser de mayores de eso. Luego quiere decir que el elemento de la Unión Europea es fundamental en toda política, incluso en la política de seguridad nacional, pero no solamente por las cuestiones de los conflictos tradicionales, sino la seguridad energética que veremos, la infraestructura crítica, por ejemplo, todo eso está afectado o está, digamos, condicionado o orientado, cojan ustedes la palabra que quieran, por la normativa de la Unión Europea. Luego el escenario de la Unión Europea es fundamental en toda acción del Estado español. El Mediterráneo, la situación geográfica es la que es, y el Mediterráneo, todo lo que pasa en el Mediterráneo nos tiene que afectar. Me parece, si no estoy equivocado, que creo que la frontera que podemos determinar, que es el Mediterráneo, entre la parte sur de Europa y la parte norte de África, es la frontera del mundo en donde las diferencias de nivel de vida y de renta per cápita son mayores. Son mayores. Imagínense ustedes las consecuencias que eso tiene en la política y en las acciones del sur de Europa y en este caso concretamente en España. Luego todo lo que pasa en el Mediterráneo nos afecta muy directamente. América Latina, están puestos en el orden que saben y entiendo que es la prioridad que España le da a los diferentes escenarios. América Latina, no hace falta decir los vínculos culturales, históricos, sociales de todo tipo, pero yo no me voy a limitar a los límites, a los vínculos de ese tipo. La relación comercial y económica entre las dos regiones pues es fundamental. La situación económica en América Latina buena redundará en una mejor situación económica española, eso lo sabemos y tenemos que estar agradecidos, porque en momentos difíciles creo que algunas cosas nos han ayudado bastante. O sea que de América Latina es un escenario no solamente de tipo cultural, social, también por supuesto en el tema de seguridad, lógicamente, por la situación geográfica de España, como decíamos antes, es un camino directo de todo lo que viene de América Latina, lo bueno y lo malo, el crimen organizado, los tráficos de drogas pasan directamente por España. Estados Unidos y la relación transatlántica. Voy a detenerme un poco también en África. Esto, si vemos el mapa de África, imagínense ustedes, y cojamos una franja, digamos como una especie de cinturón que va por el Sahel, que va desde el Golfo de Guinea hasta el Océano Índico. Miren ustedes, España tiene ahora mismo desplegadas o acuerdos o de colaboración policial, por ejemplo con Cabo Verde, están en el extremo de ese cinturón para las cuestiones migratorias, hay guardias civiles allí que colaboran con Cabo Verde, con Senegal, en donde hay desplegados patrulleras de la Guardia Civil para ayudar en colaborar en el tráfico de inmigrantes y otros tipos de tráfico. La operación de Mali, concretamente la semana pasada el jefe de la operación de la Unión Europea allí es ahora mismo un general español. En Djibouti, en la República Centroafricana, tiene España una misión militar allí con la Unión Europea, está participando. Quiero decir que prácticamente quitando, así en términos muy generales, una vez que Afganistán se ha acabado prácticamente, quitando el despliegue en Líbano, todas las demás operaciones militares hoy en día en el exterior, prácticamente todas están en ese cinturón del Sahel. Algo que en algún documento se llamó la frontera avanzada, el término no, pero quiere decir que nuestra frontera ya no es, por supuesto, la frontera a efectos de amenazas, a efectos de seguridad, no es tampoco lo que antes se veía en el norte de África, se ha avanzado a esa zona del Sahel. África es fundamental. El tráfico, por ejemplo, de productos energéticos de las que España está tremendamente dependiente, pues pasa por esos dos áreas, por esos dos extremos. Las actividades pesqueras, en donde España es una potencia importante, pues están muy supeditadas a la situación de seguridad en esa zona. Luego África es muy importante y se está llevando a cabo una política realmente de colaboración, no de intervención en absoluto, sino de colaboración, de apoyo a los gobiernos en la zona. Porque, como decía antes, todo lo que pase en el exterior va a tener una repercusión directa en nuestra seguridad interior. Luego son cosas más testimoniales de los otros escenarios, ¿no? Bien, y esto llegaríamos al meollo de la cuestión, al meollo del documento, de cuáles son
está claro, la multidimensionalidad, el concepto que España tiene de seguridad multidimensional de su seguridad está reflejado en estos. No tengo mucho tiempo, estoy viendo la magnífica pantalla, que es un ejemplo que vamos a tomar en nuestro instituto, ¿verdad? Porque sirve muchísimo. Pero bien, voy a detenerme en alguno nada más. Conflictos armados. Cuando el documento habla de conflictos armados, no habla de conflictos armados en los que España puede estar directamente involucrada. El mismo documento admite que no hay unas amenazas o unos riesgos a la integridad territorial o al cambio exterior. Habla de conflictos armados en otros países e incluso, y lo dice así, no dice la probabilidad de conflictos interestatales es muy pequeña, pero la posibilidad de conflictos internos en países, imaginemos Ucrania, Libia, Siria, Mali, todos son conflictos internos, no son interestatales. Y esos repercuten directamente en nuestra seguridad. Por cierto, que en esta parte es la única referencia que en el documento hay a las Fuerzas Armadas. Y lo digo como mérito, lo digo como mérito. La única referencia que hay a las Fuerzas Armadas está en esta parte de conflictos armados. Es el único sitio donde dice que las Fuerzas Armadas deberán estar preparadas para enfrentar los conflictos armados, para actuar en aquellas zonas donde los intereses, etcétera, etcétera. También dice lo que decía antes, dice, y deberán tener capacidad para responder y enfrentar los conflictos donde los intereses nacionales sean exclusivos. Los demás, pues bueno, se han ido tratando en este terrorismo criminal organizado, ya podemos imaginar pues, la importancia que tiene controlarlo, como dice el documento, en sus sitios de origen, para que no tengan efectos en nuestra zona. Diría, por ejemplo, emergencias y catástrofes. Afortunadamente hemos superado una crisis de ébola en España, pero imagínense ustedes lo que ha sido de un bichito en un país como eso, lo que ha supuesto en las últimas 3 semanas y lo que sigue suponiendo en España de una crisis. Es un ejemplo claro de que ya ni siquiera las emergencias y catástrofes se producen solamente en el territorio, sino que cualquier cosa que pase en el exterior nos puede afectar directamente. Se ha incluido la vulnerabilidad de los espacios marítimos. España exporta el 90%, importa el 90% de sus productos a través del tráfico marítimo y exporta el 60%. Es una nación tremendamente dependiente de la seguridad de los espacios marítimos. De ahí que se haya hecho una estrategia sectorial referente a esto. Líneas de acción estratégica, no tenemos tiempo. Lo que trata el documento en un capítulo 4 es, y se moja, afortunadamente quizás es de los pocos, en donde dice acciones concretas que hay que tomar para cada uno de estos conflictos. Por ejemplo, para conflictos armados y ámbitos de actuación, la defensa. ¿Qué tenemos que hacer en la defensa para poder minimizar el riesgo y esa amenaza correspondiente con estos principios generales? Todo esto se sustenta en un sistema de seguridad nacional que tiene 2 órganos principales: el Consejo de Seguridad Nacional, que se creó 6 meses después de, al mismo tiempo que la aprobación de la estrategia en junio del 2013, con un Departamento de Seguridad Nacional nuevo, departamentos de nueva creación que están en presidencia del gobierno, totalmente dependientes del presidente del gobierno. De hecho, el jefe del Departamento de Seguridad Nacional es el jefe adjunto del gabinete del presidente. Y unos comités especializados. Y en los 2 minutos y medio que me quedan, voy a hacer una pequeñísima referencia a, como las semanas también de defensa, a qué hacen o qué deberían hacer las Fuerzas Armadas en este nuevo escenario, en esta nueva situación de seguridad. Bueno, yo les digo, no es un debate que esté no hay un debate sobre este tema. Sí es cierto, hay un documento, un instituto, el Gran Instituto Caro, que empieza a plantear, pero no se debate. Y de hecho la estrategia no habla para nada de eso. Me refiero a la implicación, a la posible implicación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad pública, ¿no? O de seguridad interior. Algo que ha sido siempre un tabú y que, si uno va al espíritu del documento, en donde dice que debemos utilizar todos los recursos y que todos debemos estar implicados, no parece que las Fuerzas Armadas, que tienen unas ciertas capacidades, de acuerdo con unas condiciones, unas situaciones especiales, no colaboren también a... Pero no es un debate que está en absoluto
Algo se ha hecho, en el siguiente panel se hablará de la unidad militar de emergencia, por eso no quiero yo extenderme en ese sentido, pero bueno, sí es verdad que siempre ha habido unas ciertas reticencias. Es verdad que hace 40 años la identificación de las Fuerzas Armadas por el régimen anterior a la democracia del año 75, pues había una reticencia a la integración del ejército. Y también hay una situación, digamos, yo creo, que un poco coyuntural y menos, llamémosle, filosófica o menos sociológica, que es la existencia en España, que todos ustedes creo que conocerán, de un cuerpo como la Guardia Civil. Es un cuerpo, miren ustedes, cuando yo era un joven capitán, en el año 95 por ahí, la Guardia Civil pasó de tener unos 30.000 o 40.000 efectivos a tener unos 85.000. Y se decía entonces, en el año 2000 todo será Guardia Civil. Decíamos en el ejército, porque es verdad que la Guardia Civil ha cogido unas capacidades, ha aumentado muchísimo los efectivos y quizás por su carácter militar, pues ¿para qué voy a dejarle al ejército que haga estas cosas si tengo un cuerpo policial que me puede hacer? No sé si me cogen la idea, y ya termino los 20 segundos haciendo un ejemplo. Por ejemplo, en Francia, como soy oficial de Marina, pues es un poco más de ese tema y más sensible. En Francia, la vigilancia del mar territorial está en responsabilidad totalmente de la Armada. En España es de la Guardia Civil en cuanto a la Armada. Pero también es verdad, y no andaría más, que la Armada en su momento no tuvo un gran interés tampoco en esa. Se ha completado el tiempo. Y listo, acabo de acabar. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro expositor Luis María Camaño Aramburu. En efecto, la globalización y la interdependencia entre los países hoy en día marcan la diferencia con las estrategias de seguridad nacional del pasado. Como lo indica la Estrategia de Seguridad Nacional de España 2013, que a la letra dice, ya no es posible distinguir entre seguridad exterior e interior. Y esto es cierto. Acontecimientos relevantes ocurridos en cualquier parte del mundo tienen efectos inmediatos o casi inmediatos globales en los ámbitos político, económico, social y, por supuesto, de la seguridad. Muchas gracias nuevamente a Luis María Camaño. Presento a continuación al señor general de división en situación de retiro, don Rodolfo Robles Espinosa. Un breve resumen del currículum del general Robles. Ha sido comandante general de instrucción, doctrina y educación del Ejército de Perú, comandante de la Tercera Región Militar en Arequipa. Ha sido gerente general de industrias militares del Perú. Ha comandado la Sexta División Blindada en el sur del Perú. Asimismo, ha sido director de la Escuela de Ingeniería y creador de la especialidad de Ingeniería Anfibia. Dentro de sus actividades profesionales ya en la situación de retiro, el señor general Robles ha sido y es asesor, consultor internacional en asuntos de seguridad democrática y reconversión militar en la Fundación Mirna Mac en Guatemala. Asimismo es representante o ha sido representante en el proyecto OPSEDE del mismo país. Asesor de alta dirección para la implementación de los resultados de OPSEDE en Guatemala en cuanto al sistema de inteligencia, la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad, así como la Inspectoría General del Sistema. Asesor del Ministerio Público de la República de Guatemala dentro del proyecto internacional de fortalecimiento de las capacidades investigativas del Ministerio Público. Es consultor y catedrático del Centro de Altos Estudios Nacionales en el Perú en temas de doctrina de seguridad y defensa nacional y inteligencia. Además, ha cumplido y cumple funciones como perito y asesor técnico en diferentes procesos judicializados en las Cortes de Guatemala como en nuestro país. Dejo con ustedes por los próximos 20 minutos al señor general de división Rodolfo Robles Espinosa. Buenos días, damas y caballeros presentes. A
organizadores de este gran evento el privilegio que me han conferido al invitarme a compartir con tan selecto auditorio algunas experiencias y vivencias en la entrañable Guatemala durante el desarrollo del proyecto Polsede de los años 2000 a 2003, así como de sus resultados e implicaciones en la década siguiente. El proyecto hacia una política de seguridad democrática, abreviatura Polsede, fue un esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil guatemalteca especializadas en los temas de seguridad, con apoyo internacional y financiamiento de la Unión Europea, con la finalidad de cambiar los paradigmas y el marco legal de la seguridad imperante hasta ese entonces en Guatemala. Hablamos de fines del siglo XX, basado hasta ese entonces en la doctrina de seguridad nacional propia de la Guerra Fría. Cambiarlo, repito, por los paradigmas de la seguridad democrática y seguridad humana. Vale decir, cambiar el centro de gravedad de la política del Estado de una seguridad estatocéntrica a una seguridad antropocéntrica. El proyecto Polsede propugna al ser humano y al sistema democrático como la prioridad en la política de seguridad del Estado, sin descuidar la seguridad del propio Estado, con las implicancias que esto tiene en las estrategias, en los planes, en los programas y en los presupuestos correspondientes. Yo participé como asesor de una organización no gubernamental, la ONG Fundación Mirnamar, representativa de la sociedad civil de Guatemala. Esta fundación es una organización pro justicia y pro Estado de Derecho. Fui el representante, como dice, del proyecto Polsede, al cual es importante, es interesante, fueron invitados también funcionarios del gobierno de Guatemala. O sea que fue un trabajo completo entre funcionarios y la sociedad civil guatemalteca. Para una mejor comprensión de este proyecto, tenemos que referirnos forzosamente como antecedente al devenir histórico de Guatemala, que sufrió entre 1960 y 1996 36 años de sangriento conflicto armado, un conflicto armado interno cuyas acciones bélicas terminaron después de una serie de conversaciones y acuerdos con la participación del Estado, de los insurgentes y de la población civil, de la sociedad civil. El ejército tuvo un rol fundamental en la firma de este acuerdo, particularmente con el acuerdo de paz firme y duradero y fortalecimiento del poder civil firmado a fines de 1996. Termina dicho enfrentamiento y se inicia la etapa de materialización de un nuevo diseño de país, que en los temas que hoy nos interesa, entre otros aspectos, resaltamos lo siguiente. Primero, el desarrollo de un nuevo concepto de seguridad, la seguridad democrática, como uno de los fines esenciales del Estado, es decir, la priorización del ser humano y la democracia, abandonando la doctrina de seguridad nacional que imperaba en la sociedad guatemalteca, en el Estado guatemalteco, desde 1960. Segundo, la creación de un Consejo Asesor de Seguridad del Presidente de la República, el CAS, conformado por personajes notables con prestigio ético y con experiencia en temas de seguridad, para estudiar y recomendar soluciones, pero no vinculantes, actuando como una especie de conciencia moral en asuntos de seguridad.
Tercero, desaparición, investigación y sanción de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, particularmente derivados de la inteligencia militar, inteligencia policial y paramilitares a que actuaron en el conflicto armado. Cuarto, creación de un cuerpo de inteligencia civil dependiente del Ministerio de Gobernación para la seguridad interior y lucha contra la delincuencia, como contrapeso a la inteligencia militar. Quinto, desactivación del Estado Mayor Presidencial debido a su abusivo accionar e historial de asesinatos políticos e institucionales. Sexto, el Ejército, en el marco del Ministerio de la Defensa Nacional, estará a cargo exclusivamente de la seguridad exterior, y la Policía Nacional Civil, en el marco del Ministerio de Gobernación, estará a cargo de la seguridad interna. Acá hay que observar que durante el conflicto armado, la policía se denominaba oficialmente solo como Policía Nacional. Se exigía que se cambie incluso la denominación por Policía Nacional Civil. Ustedes comprenderán por qué. Existen otras muchas cláusulas de las cuales no haré mención, por supuesto, para el tema de hoy. Evidentemente, en el acuerdo de paz se plasman las condiciones que exigía la sociedad civil y los insurgentes para dejar las armas, es decir, para crear un sistema de pesos y contrapesos, establecer controles democráticos, definir funciones específicas y separar a las instituciones para la seguridad interna y externa, a fin de evitar que se repitan los dolorosos resultados de un enfrentamiento cruel y sangriento que duró 36 años, dejó 200.000 muertos, más de 600 aldeas indígenas arrasadas y quemadas, el tejido social desarticulado, etcétera, etcétera. Más del 90% de las víctimas son atribuidas a las fuerzas del orden. Según lo documenta el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, asimismo el informe de la recuperación de la memoria histórica, monumental obra de la Iglesia Católica, cuyo autor principal fue Monseñor Juan Gerardo, quien fue asesinado precisamente por el Estado Mayor Presidencial en 1998, 2 años después de la firma del Acuerdo de Paz, al día siguiente de la presentación pública de su trascendente obra. Es evidente, como resultado del conflicto, el recelo y el gran temor de la población en general contra el ejército, la policía y los cuerpos de seguridad. En este contexto, el PORCEDE se inició en enero del año 2000 y su desarrollo tuvo como implicancias y resultados en la década posterior, o sea, la primera década del siglo 2000, la implementación de las instituciones siguientes: creación de la Dirección General de Inteligencia Civil, DIGICI, del Ministerio de Gobernación y ente rector de un subsistema que agrupaba a la inteligencia policial, inteligencia de migraciones, inteligencia del sistema penitenciario, etcétera, etcétera. Esto se hizo entre 2003 y 2004. Segundo, construcción de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, proceso del 2005 al 2008 que culminó con un decreto legislativo el 18 del año 2008. Tercero, un sistema de inteligencia nacional de Guatemala, teniendo como ente rector a la Secretaría de Análisis Estratégico, la cual no tenía facultad de ejecutar operaciones especiales de inteligencia, e integrando al sistema de inteligencia militar y a la inteligencia civil, o sea, la DIGICI. Desde el 2009
planteamiento de un nuevo modelo policial y un nuevo reglamento de la Policía Nacional Civil. Quinto, implementación de un nuevo modelo de controles internos, integrando un solo sistema en base a inspectorías del Ejército, la Policía, Migraciones, Sistema Penitenciario, DIGISI, etc., con dependencia jerárquica de sus respectivos jefes institucionales, pero con dependencia funcional de una Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad que actuaba bajo las órdenes del presidente del Consejo de Seguridad Nacional, el presidente de la República. Prácticamente se estableció un control sobre los controladores. A partir del 2005 se generaron otras organizaciones de la sociedad civil para participar activamente en los temas de seguridad, tales como el Foro de Organizaciones Sociales Especializadas en Seguridad, el FOS, la Red Guatemalteca de Seguridad Democrática, la Comunidad de Defensa promovida por el Ministerio de Defensa, etc. Sin embargo, es necesario precisar que, una vez acabada la guerra interna, la inseguridad en Guatemala creció alarmantemente, generada por nuevas amenazas, por la delincuencia común y el crimen organizado, el narcotráfico, las extorsiones, el sicariato, las maras, etc., al igual que en toda la región. Por lo tanto, al verse absolutamente rebasado, la Policía Nacional Civil, ante el reclamo popular, el gobierno expidió el decreto legislativo 040/2000, denominada Nueva Ley de Apoyo a la Fuerza de Seguridad Civil, la que incluía el apoyo del Ejército en actividades de investigación y combate a la delincuencia común por las unidades del Ejército de Guatemala. Ambos ministerios, el de Defensa y el de Gobernación, tenían que coordinar por intermedio de la jefatura del Estado Mayor General del Ejército y la dirección de la Policía Nacional Civil. A pesar de todo el proyecto procede de haberse avanzado, por ejemplo, en el año 2012, en octubre, hace exactamente 2 años, se produjo una masacre en Totonicapán, ¿no? En el kilómetro 147 de la carretera interamericana, en que se tenía que reprimir una protesta social. Esa protesta social bastante juiciosa no permitía que la policía lo haga. Entonces entró el ejército. Como resultado, el ejército envió a un coronel un destacamento en el cual se produjo una balacera, 6 muertos, innumerables heridos, y resultado el Ministerio Público prácticamente acusa al coronel de ejecución extrajudicial y lesiones, y además acusa de no haber obedecido el coronel a las fuerzas de seguridad civil, o sea, la Policía Nacional, que 3 kilómetros antes pusieron un alto diciendo que hagan ahí para hacer alguna condición final. El coronel pasó nomás, y a pesar de las instrucciones llegó hasta la colina, prácticamente desembarcó a la tropa, ¿no?, en formación de combate, y se produce la balacera. ¿Por qué se produce esto? Definitivamente por la desigual mentalidad que tiene, la diferencia de mentalidad que tiene el militar con el policía. El militar tiene como preparación, como formación, ¿no?, el de atacar, conquistar un territorio, defender, eliminar al enemigo, utilizar sus armas con energía, armas letales. El policía tiene la misión de disuadir
formación profesional. El ejército guatemalteco es altamente profesional. Tiene una escuela de formación de oficial, la escuela politécnica, tiene los cursos de Estado Mayor, tiene funciona en base a sistemas, tiene jerarquía vertical, ¿no? Y bueno, como todos los ejércitos profesionales latinoamericanos. La Policía Nacional Civil en Guatemala no tiene escuela de formación de policía, ¿no? Recién se está formando la inspectoría, no tiene sistema de inteligencia, solo tiene sistema de información, tiene serios problemas en la organización horizontal bastante plana, ¿no? No es una organización jerárquica, problemas en el control, en la dirección, etcétera, etcétera. Reflexiones finales. A la pregunta de nuestro tema, ¿se difumina la barrera entre seguridad interior y exterior? Y a la luz de la experiencia que les he narrado de Guatemala, podríamos inferir lo siguiente, quiero compartirlo con ustedes. ¿Se difumina esta crítica? Bueno, para mí depende del afecto, del respeto y la confianza que tenga la población en sus instituciones involucradas, la Fuerza Armada, la Policía Nacional y la inteligencia. Segundo, cada país es un contexto diferente. Los casos de Centroamérica son diferentes a los de Sudamérica y a los países de Norteamérica. Tercero, en los países que tienen varias y extensas fronteras que cuidar, no tienen amenazas de separación territorial, no conviene distraer a las instituciones encargadas de su preservación, del cuidado de la frontera, para desempeñarlas en tareas diferentes. Cuarto, las políticas de Estado deben visualizar el desarrollo equilibrado y armónico de cada una de las instituciones para asegurar el cumplimiento de sus respectivas misiones constitucionales en sus campos específicos de la seguridad interna o de la seguridad externa, así como un nivel satisfactorio de entendimiento operativo para situaciones de crisis. Quinto, las políticas de gobierno deben priorizar el fortalecimiento de las instituciones para sus propias misiones y la asignación de recursos suficientes según la coyuntura de amenazas en el campo de la seguridad interna y de la seguridad externa, y antes de forzar su empleo en tareas diferentes a las de su formación y preparación propia. En el mantenimiento del orden interno, la Fuerza Armada solo debe emplearse cuando los delincuentes, sean estos subversivos, terroristas, narcotraficantes, separatistas, etc., utilicen armamento militar, tácticas y logística militar. Debe evitarse su empleo en apoyo de fuerzas de seguridad interna cuya responsabilidad es diferente: prevención, combate al delito, así como mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana, las cuales deben ir alcanzándose progresivamente mayor eficacia y mejores niveles en sus misiones. Y por último, séptimo, es necesario que en el diseño de la seguridad del país participen todos, no solo representantes de los poderes del Estado, responsables de las políticas, estrategias, sistemas, planes y acciones pertinentes, sino también convocar a los ciudadanos, así como a las organizaciones de la seguridad civil, cuyo quehacer, organizaciones de la sociedad civil, cuyo quehacer es el tema de la seguridad. Señores, la inseguridad es un problema que nos afecta a todos. Muchas gracias. Agradecemos al señor general Rodolfo Robles.
o SEDE, o sea, de Política de Seguridad y Defensa de Guatemala, ha significado un cambio de paradigmas en la seguridad en dicho país. Se ha pasado de una seguridad estatista o estatocéntrica a una antropocéntrica, en la que el ser humano es considerado el eje y fin central de la seguridad. Asimismo, se constata en este país, en Guatemala, una reconversión en el uso de las fuerzas preparadas para la seguridad exterior en una contingencia típica del campo de la seguridad interior. Y esto mediante la Ley de Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Civil. Es cierto que el contexto centroamericano es diferente al contexto sudamericano. La última ponencia de esta mesa número 4 se titula La inteligencia estratégica frente a la reducción de la barrera entre seguridad interior y exterior en el Perú, y estará a cargo del distinguido especialista Andrés Gómez de la Torre Rota, especialista peruano, quien es abogado de profesión. Tiene una maestría en Política Internacional y Economía Internacional por la Universidad de Belgrano en Buenos Aires, Argentina. Es ex asesor de la Comisión de Defensa Nacional e Inteligencia del Congreso de la República, ex director y docente de la Escuela Nacional de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia del Perú. Asimismo, actualmente es miembro asociado e investigador en temas de defensa e inteligencia del Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dejo pues con ustedes a nuestro distinguido invitado, Andrés Gómez de la Torre Rota. Muchas gracias, muy buenos días. Ha resultado, por cierto, muy gustoso el presente griego, que significa hablar de inteligencia, un evento académico. Esta palabra medio vetada, probablemente prohibida, que genera, por cierto, muchos resquemores. Quisiera iniciar mi presentación señalando que lo que dice el título de la presentación es eso, inteligencia estratégica, y cómo la inteligencia estratégica como herramienta transita por un proceso complicado frente a este aparente término de esas divisiones entre lo que es el frente externo y el frente interno. Sherman Kent, que fue profesor norteamericano académico de la Universidad de Yale, escribió un importante libro precursor conocido por todos los analistas de inteligencia. Sherman Kent no fue un experto en inteligencia, fue el padre del análisis estratégico. Y en su famoso libro, en paralelo a la creación de este sistema, de este andamiaje jurídico que significó el Acta Truman y la organización del sistema de seguridad norteamericano en el año 47, este libro se llamó Inteligencia Estratégica para la Política Mundial de los Estados Unidos. Parece que nos olvidamos de la parte final del nombre de este libro, traducido, por cierto, y obra de cabecera de todo analista de inteligencia. Es cierto que Sherman Kent creó una teorización, la famosa triple perspectiva, conocida por todos: la inteligencia como institución, la inteligencia como proceso y la inteligencia como producto y resultado. Pero hay una frase en el libro muy interesante, porque hay que entender que en el nacimiento, la incubación de la inteligencia es post-Segunda Guerra Mundial, cuando había un trauma por lo que significó la policía política de la Gestapo en la Segunda Guerra Mundial. Sherman Kent diseña un modelo aséptico de inteligencia a la que llamaba, abro comillas, cita textual, inteligencia positiva extranjera, evitando la escena doméstica, con una muy peculiar y muy fina y afiatada relación entre productor y el consumidor o usuario final, valga la redundancia, del producto de inteligencia. Probablemente podemos estar ante una visión clásica, tradicional o idealista en los albores de esto que
intentó esbozar el profesor Sherman Kent en su libro. Lamentablemente la inteligencia se expandió en un proceso sumamente complicado y complejo de las relaciones internacionales, como lo fue la Guerra Fría, y donde actuó, por cierto, con mucha o extrema liberalidad. Pero ya este modelo aséptico de inteligencia positivo hacia el extranjero, que apuntaba exclusivamente a la toma de decisiones, fue trastocado por la irrupción del fenómeno de la guerra no convencional y lo que significó para los servicios de inteligencia, las Fuerzas Armadas, la doctrina francesa y el proceso de Argelia en los años 50, en donde obviamente los servicios de inteligencia y la actividad de inteligencia entró en mucho más profundidad que una simple visión de inteligencia estratégica. La experiencia francesa, recogida por muchos estados mayores latinoamericanos, Brasil, Argentina, Perú, Chile, que ya cuestionaba y que ubicaba como una suerte de limitante esta teorización doctrinaria esbozada por el profesor Sherman Kent. El año 67 en el Perú, en su interesante libro precursor, el general Edgardo Mercado Jarrín, en Seguridad, Política y Estrategia, ya señalaba una supuesta caducidad del modelo de inteligencia clásico atribuido no solo a Sherman Kent, sino al profesor Washington Plan, segundo precursor en su excelente obra Producción de Inteligencia Estratégica, Principios Básicos. Gran Mercado Jarrín, destacado militar ilustrado, señalaba ya en los años 60 que la inteligencia debería reconfigurarse de manera más activa y participativa, particularmente en operaciones militares contrasubversivas. Y eso en la medida que en los años 60, en muchos países latinoamericanos, y en lo que se llamó el proceso post-Argelia, podemos discutir o no, no es el momento si el tema argelino era un proceso de descolonización o una guerra de corte subversivo, pero los países latinoamericanos comenzaron a esbozarse estos procesos, fines de los 50 y 60, de estas insurgencias. Y esto obviamente tiene correlato con una serie de doctrinas de inteligencia y lo que se llamó en ese entonces, en la doctrina o la jerga o argot, los fusiles hacia adentro. La represión y la inteligencia comenzaron a tener una relación simbiótica muy especial. Acabado este proceso con el término de la Guerra Fría y la transición a la democracia, o los procesos de vuelta a la democracia política como forma de gobierno, años 90, yo diría que hay dos aspectos fundamentales de incidencia para la actividad de inteligencia y para los servicios de inteligencia. Primero, la aparición de estas denominadas nuevas amenazas a la seguridad. Quizás no serán amenazas tradicionales transformadas. Una nueva agenda o menú de desafíos y preocupaciones, tal como establece la doctrina hemisférica, o lo que otros países en sus doctrinas propias denominaron como los riesgos. Finalmente, esto implica que estamos ante un escenario de seguridad ampliada. Segundo item, frente a esta permisividad de la actividad de inteligencia en la Guerra Fría y de la actuación de los servicios de inteligencia en todos los niveles, político, estratégico, militar, se comienza a esbozar un insuficiente, probablemente imperfecto, pero existente, control democrático o control público recaído sobre la actividad de inteligencia. En Latinoamérica los servicios de inteligencia comienzan a tener que plantearse cosas nuevas. Las comisiones parlamentarias de los congresos, los mecanismos de control paralelo, la rendición de cuentas y el nuevo paradigma. Un servicio de inteligencia en democracia y fiscalizado no es un servicio de inteligencia. Comienzan a cambiar los parámetros de relación entre Estado de Derecho y servicios de inteligencia. Somos de opinión que el control público o democrático, creo que el debate constitucional es intrascendente, legitima la actividad de inteligencia. Y esto lo vemos claramente cuando Argentina, en el año 92, es precursora con su ley de seguridad interior, un
documento normativo cuyo antecedente es muy importante, que establece los primeros brochazos de este concepto de control genérico sobre la actividad de inteligencia. Brasil, Argentina, Chile y Perú avanzaron progresivamente entre los años 99 a 2012 en una nueva normatividad de inteligencia. Diseñar legislaciones de inteligencia que apunten a establecer contrapesos mínimos al poder encubierto. Amenazas. El neologismo interméstico, palabra muy conocida en el léxico político de los Estados Unidos, para enfocar las nuevas características de diversos problemas de seguridad. Las nuevas amenazas suponen un proceso de desestatalización de la seguridad y aparece un nuevo concepto no jurídico de carácter sociopolítico acuñado como los actores no estatales. No existe una definición jurídica precisa y consensuada sobre los alcances de esta definición. Anotamos que el derecho internacional público convencional señala claramente que estos actores no estatales no son sujetos del derecho internacional, no tienen una personalidad jurídica específica, más bien son actores de tipo sociológico, pero en algunos casos precisos sí pueden recaerles, ¿no?, algunos deberes recaídos en la aplicación del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Frente a estas nuevas amenazas, en América Latina se suceden algunos elementos muy interesantes, peculiares, pequeños, pero innovadores. Cierta legislación latinoamericana de inteligencia reciente genera intentar dotar a los servicios de inteligencia de una estructura burocrática institucional que se adapte mejor al trabajo de estas amenazas. Nos referimos, por ejemplo, al caso peruano, la ley del Sistema de Inteligencia Nacional, Ley Ordinaria Congresal 28664 del SINADINI, que estableció, entre otros, una estructura de la Dirección Nacional de Inteligencia en base al criterio de un solo órgano de línea de producción de inteligencia, la Dirección de Inteligencia Estratégica, DIE, específicamente con la misión del procesamiento de informaciones, culminando con esa antigua estructura de los denominados frentes independientes interno y externo para el análisis estratégico. Quisiera notar que en esa misma dirección, recientemente, el Reglamento de Organización y Funciones, ROF, del Decreto Legislativo 1141 del 2012, nueva ley del Sistema de Inteligencia Nacional, fortalecimiento del sistema de inteligencia, considera también esta línea, asumido desde ya por la antigua Ley Ordinaria Congresal derogada 28664, en cuanto a esta forma que podemos, simplificando, denominada intermétrica, de organizar los servicios para la producción de inteligencia. Quisiera notar y referirme a una amenaza en particular, el narcotráfico. Es evidente en la Argentina, por ejemplo, el famoso efecto globo, cuando se produce en un estado un modelo de represión o interdicción antidrogas, y esto obviamente determina que esta represión, que puede tener eventualmente efectos muy importantes, puede ser reproducida más allá de las fronteras nacionales. El caso del cultivo de la coca, hace algunos años, un modelo exitoso colombiano que derrapó o trasladó hacia el territorio peruano. Quisiera notar además que estos fenómenos, como el narcotráfico, trascienden fronteras nacionales y aparece este concepto nuevo de la conjunción de riesgos, que no es otra cosa que las amenazas empaquetadas o también los riesgos por desafíos y preocupaciones empaquetados. ¿Qué cosa es lo empaquetado? Obviamente esta conjunción, el crimen organizado, entrelazado, entre otros aspectos, con la trata de personas, el contrabando, el lavado de activos y otras modalidades delictivas.
Esto naturalmente ha generado un tremendo desafío, no solo para la producción de inteligencia, sino para la preparación y formación de los analistas de inteligencia en el nivel estratégico. Los mecanismos de procesamiento de informaciones y de convertir a estas informaciones en productos precisos y oportunos para los tomadores de decisión. Quisiera notar que Sherman Kemp creó una relación muy de cotos establecidos entre productor y consumidor o usuario del producto. A Sherman Kemp jamás se le habría ocurrido que el productor asume también la posición de consumidor, es decir, se genera su propio producto. La adaptación. La adaptación será un concepto clave en la modernización de los servicios de inteligencia. La cooperación es otro elemento nuevo que tendremos que explorar y nos tendremos que adaptar a este concepto tan clásico que fue el compartimentaje de los servicios de inteligencia. Trabajos muy interesantes de mi colega chilena Carolina Sancho Irane, en la revista de la NEPE, y del profesor argentino José Manuel Ugarte, que lamentablemente no presente en esta conferencia, que ya están esbozando conceptos de cómo podría ser una cooperación en inteligencia. Un destacado colega y amigo, el profesor Mario Ramos, presente en la conferencia, me hizo una pregunta muy sugerente, un breve coloquio. La inteligencia prospectiva estratégica, ¿qué es esto? ¿Es una redundancia? ¿Es un concepto válido? Yo diría, para contestar esta pregunta de Mario, en primer lugar que lo estratégico está referido al nivel de la inteligencia y quizá la prospectiva a la profundidad o la capacidad, lo que los analistas de inteligencia siempre llamamos las proyecciones o el curso de acción, aunque de por sí toda inteligencia estratégica debería ser prospectiva. Ahora le contesto la pregunta a Mario. Yo creo que la prospectiva es parte de un nuevo lenguaje o léxico políticamente correcto para morigerar el mal pasado y difícil presente que afronta la actividad de inteligencia. Concuerdo en esta mañana, en esta mesa, en las conclusiones señaladas por nuestro colega colombiano, cuando en sus PowerPoint manifiesta y expresa que el día de hoy es difícil precisar qué amenaza es interna y es externa. En esa misma línea también concuerdo con lo expresado por el participante de España, y efectivamente creo que España camina aún más precisamente en esta dirección con su estrategia de seguridad nacional. Para ir terminando, no es menos cierto lo que ha mencionado el general Rodolfo Robles. Cada país tiene diferentes percepciones de amenazas, tiene sus propias agendas, que desde luego son difíciles de uniformizar. Y ese es probablemente uno de los talones de Aquiles de los principios de México, de la Declaración de Seguridad de las Américas. Si uno analiza fríamente, la declaración se cuida mucho de no hurgar sobre definiciones tan precisas como este concepto de amenazas y el concepto de los desafíos y de las preocupaciones. Claro, la pregunta para los peruanos será: ¿y dónde están las oportunidades para la seguridad nacional? Concepto, por cierto, que estaba presente en las legislaciones y las normas más o menos antiguas de seguridad nacional. ¿Y dónde están los riesgos? En general, yo creo que vamos a tener que coexistir y cohabitar con muchas concepciones doctrinarias. Y es cierto también que se han asumido compromisos desde el punto de vista del derecho internacional a partir de todo este andamiaje hemisférico. Pero hoy día también hay un Consejo Sudamericano de Defensa. Y hoy día también tenemos algunas revisiones de estas doctrinas en el nivel hemisférico. En todo caso, yo diría que el tema es sumamente provocador, es sumamente complejo, pero creo que sin duda la inteligencia va a tener que seguir asumiendo un rol proactivo dentro de estos escenarios de seguridad
en la medida que el siglo XXI va a ser desde luego un siglo en que la actividad, no solamente los servicios, sino la actividad va a estar más expuesta a cosas nuevas, con todos sus defectos, el control. Estamos en los dos. Sí, el nuevo mapa estratégico y la conceptualización en este momento, dicho sea de paso, que estamos a puertas de la elaboración de un nuevo libro de la defensa nacional, un nuevo white paper, y asimismo con la existencia, por ejemplo, de otros documentos importantes en América Latina. Los latinoamericanos avanzan, como el caso de Brasil y Chile, coexistiendo entre libros blancos y estrategias nacionales de seguridad. Cuidado con los glosarios, cuidado con las jerarquías de normas, cuidado con la ambigüedad de los conceptos. Y finalmente, para terminar, es posible que tengamos que ir en un futuro a una modificación de la Constitución de 1993 en cuanto a los conceptos y el capítulo de la seguridad y defensa. Conceptos, desde luego, de debate y de agenda abierta. Muchas gracias. Muchas gracias a Andrés Gómez de la Torre por su ponencia. Hemos apreciado que se ha puesto de manifiesto la importancia y el papel que juega la inteligencia estratégica en la formulación de las doctrinas y las consecuentes políticas de seguridad nacionales. Siendo la inteligencia estratégica transversal a las políticas de seguridad interior como exterior, es necesario establecer, sin embargo, un control democrático como necesidad primordial sobre la actuación de los órganos de inteligencia. Damas y caballeros, de esta manera hemos culminado esta primera parte de la mesa número 4, titulada Resultados y posibles implicaciones. Se difumina la barrera entre seguridad interior y exterior. Espero que las respuestas hayan sido asueltas en gran medida con las ponencias de nuestros distinguidos invitados. Queda finalmente una ronda de preguntas del auditorio. Sin embargo, como este evento está siendo transmitido en directo vía internet, se ha recibido una pregunta procedente de Guatemala, en general, y dice así: el POLSEDE se viene estudiando desde los años 2000 e implementando desde el año 2003. La masacre de Totonicapán se produce en el 2012, después de una década. ¿Significa que no ha tenido éxito en Guatemala? No, yo creo que no hay que analizarlo desde esa perspectiva de relativamente corto plazo. El proceso de cambio de mentalidad, que es en el fondo este cambio de la esencia de la seguridad por seguridad democrática, es un proceso de largo aliento. De repente 10 años son insuficientes, de repente se necesitaría una generación. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, específicamente en esta masacre, que el coronel jefe del destacamento que apoyó a la policía, ¿no?, por los años 2012, en el año 1986, 1990, era subteniente. Probablemente estaba luchando en la montaña contra los insurgentes. Hasta el año 1996, en que se produjo la firma de los acuerdos de paz, también era alguien teniente o capitán que ha estado inmerso en esa discusión. ¿Por qué, si el ejército de Guatemala ganó la guerra militar, los políticos, ¿no?, le imponían un acuerdo de paz? Este dilema probablemente lo ha mantenido todavía como parte. Yo dije desde el comienzo, depende de la formación. No hay que pensar que se puede unir rápidamente el ejército y la policía para este tipo de tareas, porque tienen diferente organización. El ejército de Guatemala tiene Estado Mayor General de la Defensa Nacional.
la policía no tiene Estado Mayor, tiene funcionamiento en base al sistema, la policía no lo tiene, en fin. Yo creo que hay que ver todavía en otro aspecto de mayor dimensión. El Procede no solamente percoló o está percolando a las estructuras militares y policiales que es a donde estaban dirigidos, sino también a otras estructuras. Por ejemplo, a las estructuras de la sociedad misma como la justicia. Desde que se firmaron los acuerdos de paz, ya en 1996, en el 2012, por primera vez se sentó en el banquillo de los acusados lamentablemente oficiales que habían cometido el crimen de una antropóloga, la antropóloga Mirna Mac y otros, ¿no? Y que manejaban escuadrones de la muerte. Y posteriormente, hace poco hemos visto los juicios por genocidio y una serie de juicios por masacre. Indudablemente que esto también está impactando no solamente el proceso, sino este cambio ya está impactando en la oficialidad, que se da cuenta que vivimos en un mundo globalizado, en una justicia que es más allá del país, es internacional, y sobre todo que no debe violar los derechos humanos. Ha disminuido enormemente la prepotencia, los abusos y la violación de derechos humanos de parte de las fuerzas del Estado, sea el ejército, la policía o las fuerzas de seguridad. Gracias. La siguiente pregunta es del señor Ricardo Millán Herrera, del Congreso de la República, sobre inteligencia estratégica. Dice: la multidimensionalidad de la seguridad nacional impone la formación de alianzas entre los estados iberoamericanos para enfrentar con éxito, pero ¿cómo hacerlo si nuestros estados no concordamos en los conceptos de seguridad y defensa? No concordamos entre los estados en los conceptos de seguridad y defensa. Como he expresado, efectivamente hay un tema particularmente complicado con los principios de México en cuanto a la profundidad. Desde luego, en ciertas normas de derecho internacional hay algunos vacíos, algunos compromisos adquiridos por los estados. En general creo que tendremos que coexistir y cohabitar con doctrinas propias, que éstas no entren tampoco en contraposición. ¿Qué es lo que pasa cuando uno elabora, por ejemplo, o un país tiene un libro blanco? Puedes tener una doctrina, un glosario, por ejemplo. Los libros blancos en no pocas oportunidades tienen glosarios. Hay doctrinas de inteligencia. De hecho, me felicito que nuestro país, después de muchos años, ya haya elaborado este año 2014 una nueva doctrina de inteligencia nacional. De tal manera que yo creo que las palabras de coexistencia y cohabitación van a ser unos referentes fundamentales, no solo en la elaboración de nuestras propias doctrinas, sino las tendencias que nos vienen fuera. El embajador Hugo Palma ayer nos hizo una excelente, un encubierto de GIS, pero muy interesante, sobre este concepto de multidimensionalidad, que tiene una serie de aristas muy complicadas, que además tiene detractores. Pero por algo hay que empezar, porque este siglo XXI es un siglo en el que se configuran muchas cosas nuevas y diferentes a las experiencias del pasado. Muchas gracias. Pregunta para nuestro invitado Luis María Camaño. Viene del señor Alejandro Estrada Ochante, del Ministerio de Educación. Dice: más que tensiones externas que pongan en peligro al Reino de España, este país se enfrenta difíciles problemas de secesión por la doctrina de la libre determinación de los pueblos. ¿Qué escenarios posibles cabe esperar a mediano plazo? Estaba seguro que esta pregunta iba a salir.
yo podría decir que no conteste, que no, pero creo que el auditorio creo que se utiliza el activo pero vamos, creo que la respuesta, porque además la respuesta es fácil, la respuesta es fácil. Primero una cosa, crean ustedes, y creo que estarán todos mis compatriotas aquí de acuerdo, que es más el ruido que las nueces, mucho más el ruido que las nueces. Creo que por eso entiende, no hay unos problemas de secesión, hay unas situaciones, pero bueno, que no son tampoco tan dramáticas como a lo mejor puede ser. Y yo creo que la respuesta es que el Pedro Trujillo ayer decía que la cuestión de seguridad es el Estado de Derecho. Y es lo único que hay. El gobierno español ha dicho la ley, punto. Y no hay más historia. Y la ley está para cumplirse, la ley se va a cumplir, la ley se cumplirá y seguramente que se cumplirá. Hay unos tribunales que interpretan las leyes y no hay nada más. Luego querría hacer concretamente, la doctrina de la libre autodeterminación de los pueblos no contempla, no ampara estas situaciones. La doctrina de libre autodeterminación de los pueblos, yo no soy un experto en derecho internacional, efectivamente, pero contempla situaciones de opresión, de colonialismo, etcétera, etcétera. Esa es la doctrina. Luego, no hay un amparo de las situaciones que se viven en España ahora, que entiendes que son mucho más el ruido que la realidad. No hay un amparo en la doctrina de la libre autodeterminación de los pueblos. Hay una constitución, hay una ley y punto. Y vuelvo a lo que dijo ayer Pedro Trujillo. La mejor seguridad se garantiza cuando se cumple el Estado de Derecho y en España estoy convencido totalmente de que se va a cumplir. Muchas gracias. Y la última pregunta también, penúltima, procede de la misma persona, el señor Estrada Ochante. Es para nuestro invitado Carlos Alberto Ardila. Referente al derecho internacional, el fallo de la Corte Internacional de La Haya que involucra a Nicaragua y Colombia. ¿Qué explicación jurídica daría Colombia a una probable o un aparente no acatamiento de este fallo? ¿Me escuchan? Bueno, aunque la pregunta es darle el contexto del tema que estamos tratando, yo le podría decir a usted que Colombia siempre ha sido respetuoso de los convenios y las decisiones que han surgido en materia de temas fronterizos. Y en ese sentido, aunque en ese momento se generó mucho ruido cuando se dio este fallo, yo pienso que el Estado colombiano va a seguir con su tradición de cumplimiento y acatamiento a este ordenamiento internacional. Muchas gracias por la respuesta y efectivamente la última pregunta procede del embajador Hugo Palma sobre inteligencia para el doctor Gómez de la Torre. ¿Alguna opinión sobre la función de control de las comisiones del Congreso que se ocupan de seguridad, defensa e inteligencia? Gracias, embajador Palma. Usted es además uno de los más reconocidos conocedores en estos temas. El control es imperfecto, es todavía tenue, pero es un proceso. Hay mecanismos que en algunos casos no se han aplicado. Entiendo usted que va, por ejemplo, la ley 28664 estableció la posibilidad de que la Comisión de Inteligencia Ordinaria remita a los vocales superiores ad hoc encargados de autorizar operaciones especiales de inteligencia un listado de la naturaleza de las operaciones, y entiendo, por ejemplo, que durante muchos años, por alguna razón, estos mecanismos no se activaron. Yo desconozco la razón, pero sí las normas establecían ciertos mecanismos. En general, es verdad que el control todavía es tenue porque es algo nuevo, que hay que irlo ejecutando progresivamente también. Yo creo que ya de por sí
una comisión parlamentaria, una comisión ordinaria de inteligencia, de por sí ya es un freno, un contrapeso frente al poder encubierto. Y yo entiendo también la preocupación del embajador Palma en cuanto a los requerimientos de información clasificada. Quiero anotar y subrayar que las comisiones ordinarias de inteligencia en todos los países del mundo no producen inteligencia, no son productoras de inteligencia. Las comisiones fiscalizan de acuerdo a las funciones establecidas en su ley, en el caso peruano el reglamento del Congreso de la República. Por lo tanto, no tienen por qué acceder a información clasificada como notas de inteligencia o apreciaciones de inteligencia, salvo en el caso colombiano, en el cual expresa la nueva ley de inteligencia del 2013, que sigue la línea de la ley derogada, declarada por la Corte Constitucional inexequible, la ley 1288 del año 2009, sí habilitaba y habilita expresamente a convertir a la Comisión Especial de Seguimiento de Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia en consumidora, pero no en cuanto a que la comisión se se constituye como consumidora del producto de inteligencia, sino para quizás hacer una suerte de fiscalización sobre el nivel de producción. O sea, en Estados Unidos se llama el Inspector General de Inteligencia, que sí incide sobre la calidad de la producción de inteligencia, pero es un inspector que está fuera de los congresos. Es el único caso. De otra manera, yo creo que sí es positivo este contrapeso político y habrá que irlo perfeccionando y sobre todo ejecutando con los años. Considero que en muchos años este control es insuficiente por la naturaleza de las circunstancias. Muchas gracias. Y bien, damas y caballeros, de esta manera hemos culminado con la mesa de trabajo número 4. Y antes de pasar a un break de 15 minutos, quiero que nuestros invitados, el señor Carlos Alberto Ardila de Colombia, Luis María Camaño de España, Rodolfo Robles y Andrés Gómez de la Torre de Perú, reciban un fuerte aplauso por las ponencias del día de hoy.